Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, como siempre, un gusto saludarlos. Pues me presento, soy el doctor Óscar Sánchez Belmont, doctor en Derecho por la UNAM, maestro en Seguridad Nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales y pues actualmente ingeniero en sistemas computacionales, asimismo maestrante en ciencia de datos. Este tema que vamos a abordar es indudablemente que el manejar algoritmos, ustedes van a pensar, bueno, él es abogado, sí, soy doctor en Derecho, me he enfocado a temas financieros fiscales, pero algo que no podemos dejar a un lado es el avance tecnológico, el avance a grandes zancadas, yo le llamo así, de la tecnología. Por ello, nos hemos estado especializando y obviamente como investigador en temas de algoritmos aplicados al esquema financiero fiscal. Sí, efectivamente, somos multi-interdisciplinarios y pues qué mejor aplicarlo para detección de situaciones que pongan en riesgo o amenaza pues al patrimonio, que pueda producir un menoscabo al patrimonio del esquema empresarial y no digamos más allá de la institución, en este caso del SAT, por ejemplo, del Estado mismo. ¿Qué es lo que vamos a abordar? Inteligencia algorítmica, ahí empezamos. Inteligencia algorítmica para detección de operaciones simuladas. Las operaciones simuladas han venido desde que se establece el manejo de la factura, no solamente la electrónica, antes, ¿no? Desde antes, o sea, la factura en papel. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues la existencia de diferentes empresas que jurídicamente se encuentran correctamente establecidas, jurídicamente, conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles, o sea, está correcto, están bien estructuradas, pero, operativamente hablando, pues sí llegan a producir algún engaño. Si hablo de engaño, incluso conforme lo señala el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, pues que habla de la defraudación fiscal, que a través del uso del engaño, etcétera. Pero no solamente produce una situación, obviamente vienen los cambios en el esquema de la defraudación fiscal y pues bueno, diferentes reformas al Código Fiscal. Ya hablamos del artículo 113 bis, ¿verdad? 113 bis que habla de la compra-venta de facturas. Ya está tipificado. Pero sigo insistiendo, a las operaciones simuladas solamente se le ha visto desde un dogma jurídico. ¿Cómo se interpreta una simulación? Que incluso ahí hay una contradicción, ¿no? Respecto a los principios que rigen al derecho penal y a la materia fiscal, ¿no? Materia fiscal de estricto derecho. En materia penal hay excepciones al estricto derecho. ¿Y por qué hablo de esto? Bueno, pues ya ahí se habla del artículo 69b, ¿verdad? Del Código Fiscal de la Federación, de operaciones inexistentes. Claro, interviene mucho la situación presuntiva por parte de las autoridades fiscalizadoras. Y manejar el 69b de operaciones inexistentes en relación si con el 113 bis de quien venda o que es la venta y compra de facturas, ¿no? Entonces, esto se ha generado, pues hay dos principios rectores constitucionales que se contradicen. De estricto derecho, excepciones al estricto derecho. Esto hablando desde el dogma jurídico. Los avances, el tema internacional de operaciones con recursos de procedencia ilícita, comúnmente llamado lavado de dinero, pues hacen referencia a este tipo de empresas. Hay algunos que dicen empresas fantasma. No son empresas fantasma aquí en México porque están legalmente constituidas, pero sus operaciones, pues sí, atienden a la simulación. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Dices, bueno, se ha buscado visualizar el patrón esencial de cómo actúa esas simuladoras. Ya en el argot común les llaman factureras, ¿no? Okay.
Y esas van desde la constitución de la empresa ante el notario, corredores, que incluso se ha incrementado el uso de las corredurías, ¿no? Para la conformación de personas morales, ¿no? Sociedad anónima, responsabilidad limitada, el SAS, entre otras. Ok, ahí no me meto. Pero ¿qué es lo que pasa? La Constitución, y vamos al acta constitutiva, el objeto social, igual muy amplio. La emisión de facturas, dices el concepto amplio. Ok, son unas características que se les ha visualizado a esta conducta simulada, ¿no? Por parte de algunas personas morales. Entonces, esta actividad se le ha visto como algo reiterativo, ¿no? Incluso en el precepto legal de la ley antilavado, la peor, no, le digo la ley antilavado, que es muy grande, es muy amplio el nombre. Esta ley antilavado, si no mal recuerdo, que habla de las operaciones vulnerables, ¿verdad? De las actividades vulnerables. En uno de los preceptos legal, el artículo 8, que resalta sobre el tema de la inteligencia, ¿verdad? Las autoridades deben de generar inteligencia. Y esa inteligencia, ¿a qué se refiere? A identificar patrones de conducta. Ahí lo refiere normativamente hablando, habla ya sobre la inteligencia. Por eso es que en este tema hemos colocado inteligencia algorítmica. Y un punto donde, bueno, su servidor se presenta como profesionista. Anteriormente estábamos en áreas de una área específica de inteligencia aquí en la Ciudad de México, donde interactuábamos en su momento cuando estaba el doctor Santiago Nieto en lo que es la UIF. No estaba en la UIF, yo estaba en otra área, pero interactuábamos precisamente para el combate a estas situaciones. Ya posteriormente estuvimos en la Fiscalía, en el EDOMEX, donde efectivamente llevamos ciberinteligencia. Esa es lo que nos hemos enfocado en esencia como profesionistas. Y por eso es que hemos visualizado a estas operaciones. O sea, el hablar nuevamente de la operación simulada, no solamente la tenemos que percibir desde el documento de interpretación jurídica. Claro, o sea, la situación que emana de la contabilidad, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de montos fraccionados, ¿no? Cierto horario, ciertas fechas para emitir facturas y fraccionan quizás algún monto grande. Características. Estamos hablando de características comunes, como lo dice en uno de los preceptos legales de la ley antilavado, patrones, posibles patrones. Pero aquí nos preguntamos, ¿en verdad estamos identificando la operación correcta que tendrá que por su simulación tendrá un impacto, no solamente en el fisco, igual en el antecedente o figura de la persona moral? Sí, porque no solamente tenemos las operaciones en el efecto fiscal, ¿no? O sea, tenemos una simulación en operaciones financieras, bancarias. Se puede dar, sí. Para el dogma jurídico, insisto, la cuestión jurídica es un marco general que busca cubrir. Por eso es que pues atenderá a buscar aparentemente prevenir, ¿no? la simulación, enfocándose al bien jurídico protegido. Pero ese es dogma, o sea, nuevamente insisto, es el dogma. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué pasa allá afuera? O sea, ¿cuál es la realidad operativa? O sea, la realidad operativa de la entidad que buscará simular para su beneficio propio, obviamente su beneficio económico. ¿Esto qué es lo que pasa? Entonces, a simple vista, el dogma jurídico ya no puede cubrir esa parte. Las simuladoras siguen creciendo. En su momento se clasificó pues, las llamadas EFOS, ¿verdad? Empresas que facturan operaciones simuladas, las EDOS,
empresas que deducen operaciones simuladas. Pero eso es algo que venimos, y no quiero ser reiterativo en ese tema, porque contadores, abogados en materia fiscal, todos conocen esa situación. Pero aquí lo más importante es que uno como sociedad o como especialistas, estudiosos, perdón, de la materia fiscal, financiera, contable, pues debemos saber el impacto de la amenaza que son estas operaciones, el impacto verdadero de las operaciones simuladas. Si ustedes, que incluso por eso es que nace, para buscar atenuar el impacto de estas operaciones, se resalta, ¿no?, la llamada lista negra, ¿no?, que todos conocemos, ¿no? Que si a la empresa ha deducido una factura que provenga de un EFO, por ejemplo, pues bueno, no va a tener problemas legales, ¿no? Entonces, pero atendiendo al debido proceso, a la garantía de audiencia, al principio de legalidad, ok, dice WIF, ¿no? Pues defiéndete. Te voy a pasar una lista, te vas al contencioso y te tienes que defender. Eso es de lo jurídico. Ahí no pasa nada. O sea, no, al fin y al cabo, para quitarlos de la lista, que no se cancelen los sellos, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, pues se lleva el juicio de nulidad, hay un resultado favorable y lo quitan de la lista. Es algo pequeño, o sea, muy pequeño. Cuando en realidad la situación es si la operación que llevó a cabo una empresa respalda una acción ilícita, entonces sí, ahí viene la situación penal, que no pasamos por alto ahorita el nuevo vector, ¿verdad? El nuevo vector político operativo de la Unidad de Inteligencia Financiera está recobrando lo que anteriormente hacía. Recordemos que en un tiempo, cuando estaba un titular, que ya no está, parece que la UIF quedó paralizada, ¿no? O sea, solamente se enfocaba a temas de políticos. Viene un cambio y parece que ahorita va en serio. ¿Esto qué significa? Entonces, muchas empresas sí indirectamente llevaron una operación, o sea, llevaron una deducción respecto a un documento, una factura, y esa factura proviene de una empresa cuyas operaciones han estado relacionadas no solamente con la simulación, igual de forma indirecta, con un acto ilícito, pues toda esa le llamamos una red de vínculos. Esta técnica, ahorita la vamos a ver, La red de vínculos es una técnica especial para saber el flujo operativo de las empresas y por supuesto qué es lo que nos va a dar. De dónde viene la operación de impacto, de amenaza de una empresa simuladora. Entonces las empresas igual, pues podría estarse en una tendencia de que igual simula, ¿no? Entonces eso es a los ojos de la UIF. Jurídicamente, bueno, ya nosotros como abogados podemos argumentar inconstitucionalidad, transgresión al principio de legalidad, etcétera, etcétera. Sí, pero el afectado pues tiene un impacto desde que le inicie una carpeta de investigación, un antecedente penal, bueno, pues sí, va a tener problemas. Sí, uno insista de vuelta, uno como abogado lo ve jurídicamente, ¿no? O sea, jurídicamente decir, bueno, lo quitamos, se transgredió, etcétera, etcétera, todo lo que nosotros sabemos en materia fiscal penal y evitamos, ¿no? No se evita. Ese antecedente se queda. ¿Y por qué se lo digo? Como les había comentado, aparte de ser abogado, soy igual ingeniero en sistemas computacionales. Todo queda como antecedente. Entonces, debemos de tener mucho cuidado. Por eso es que este tipo de cursos, aquí con CADEFI, por supuesto, buscamos la mejor solución para profesionistas como ustedes. Entonces decíamos, inteligencia algorítmica, ¿de dónde estoy tomando la palabra inteligencia? Precisamente desde mi esquema profesional y en el tema que referente a la norma, al marco jurídico, que habla de inteligencia en el esquema financiero, lo que es la ley antilavado.
Igual lo vemos en la Ley de Seguridad Nacional, que describe que es un sistema de inteligencia y de contrainteligencia. Pero bueno, no me enfocaré a contrainteligencia porque es un poco más complejo. Ahorita hablamos de la cuestión de inteligencia. Hablar de inteligencia, no solamente, incluso lo hemos visto en los medios de comunicación. Policías de inteligencia detuvieron. Ok, mal dicho y mal interpretado. A través del uso de la inteligencia se hizo esta investigación, mal dicho, ¿no? El tema de inteligencia no es una investigación. No. La inteligencia se enfoca a identificar desde sesgos hasta elementos, hasta indicadores que en su conjunto pueden exponer una correcta información. La información para la toma de decisión. No estoy hablando en decir concepto, ¿no? Porque hay diferentes autores, ¿no? O sea, que manejan conceptos de inteligencia. Su servidor, de igual forma, ustedes me pueden buscar en la web, autor de 10 libros, el último, Inteligencia de Amenazas Cibernéticas, el 10º. Ahí hablo sobre la inteligencia, pero no me gusta dar un concepto, porque caería en el estructuralismo. A mí me gusta ser más operativo. La inteligencia podemos, con su uso, ¿qué hacemos? Analizamos datos. Un dato, por ejemplo, ahorita puedo decir, estoy frente a una laptop, un equipo de grabación, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son datos. Cuando yo clasifico, organizo, aplicando estrategia, esos datos es como si tuviéramos todo revuelto y pasáramos un peine y estamos clasificando, ordenando, estableciendo con base a estrategias y técnicas, identificar puntos esenciales, y esos puntos esenciales o indicadores o patrones me van a dar información. Eso es lo que hace la WIF. De datos pasa a la información, y la información que me va a generar inteligencia. Inteligencia para una toma de decisión. Por eso es que en los medios de comunicación, cuando hablan de aplicando inteligencia, se hizo esta investigación. Es algo, yo podría decir, una desinformación, ¿no? Que bueno, claro, hablar de desinformación pues es otro tema. Y bueno, pues es muy delicado, pero ese no es el caso ahorita. Entonces, podemos decir que eso es inteligencia. ¿Y por qué algorítmica? Bueno, actualmente estamos hiperconectados, ¿cierto? La hiperconexión. Redes sociales, no se diga mucho en redes sociales, ¿no? Sabemos muy bien, Facebook tiene WhatsApp, ¿no? ¿Son seguros ustedes de sus mensajes en WhatsApp? No, pues por supuesto que no. Aunque tengas Telegram, bueno, quizás Trema, ¿no? Pues puede ser que aparentemente es algo seguro. Aparentemente, pero nada es seguro. Entonces, debido a esta hiperconectividad, nosotros como personas, como profesionistas, tenemos una hiperconectividad y buscamos abordar y resolver quizás algunos problemas. Desde ese momento, de forma indirecta en nuestra mente, ya empezamos a planear, ya empezamos a aplicar una estrategia y estamos ordenando para dar una solución a un posible problema. Desde esos momentos estamos codificando nuestro plan. Estamos construyendo nuestro algoritmo. Nuestro algoritmo con datos de entrada, los procesamos y sabremos los datos de salida. Esto en el tema informático lo vamos a ver en el llamado código o script, derivado de un algoritmo, independientemente de las matemáticas que se usen. Pero ya estamos en un esquema algorítmico. ¿Y qué se van a detectar? Pues estas operaciones simuladas. Quiero resaltar que yo las operaciones simuladas no las estoy llevando al campo jurídico. Ya el campo jurídico será lo último. Lo tenemos que identificar en el campo operativo.
Ya les comentaba, pues bueno, los CEFOs, empresas que facturan operaciones simuladas, emiten CFDI, la factura electrónica, sin que exista una operación real, se vende en papel, para dar apariencia de ingresos. Tenemos los CEDOS. ¿Cuáles son las consecuencias principales? Pues la evasión fiscal, riesgos de sanciones administrativas y penales, erosiona la confianza en el sistema tributario. Este es más sobre el esquema tributario, pero en el tema empresarial, el estar relacionado con una operación simulada, pues bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Va a existir menos confianza en esa empresa. Hay ocasiones que algunas empresas tienen sus estrategias fiscales y es algo maravilloso, está excelente. Sin embargo, a veces algunos estrategias fiscales, no todos, por la precariedad de la operación, por la carga de trabajo y buscar satisfacer al cliente, pueden llevar a cabo una simulación. Eso yo lo viví, eso en lo particular lo vivimos con una contadora que a mí me sorprendió mucho, por obvias razones no diré el nombre de la empresa y del despacho contable, que dice, bueno, es que yo tengo un proveedor de facturas, pero no es continuo, son esporádicos. O sea, dice, wow. Y ese proveedor de facturas pues era otro despacho contable. Y dices, caray, ¿no? Digo, bueno, pues hay que tener mucho cuidado. Yo le decía a la contadora, oye, pues el tema es delicado, lo que estás diciendo. Y bueno, todas tus operaciones, si bien es cierto que bien puedes justificarlo, porque hay algunos operadores de estas empresas simuladoras que materializan el hecho. ¿Cuál es la materialización? Pues del concepto, lo materializan. Si dicen prestación de servicio, ok, lo clásico, servicios contables, asesoría contable, capacitación contable y colocan a profesionistas, ¿no? Y dices, bueno, ya con esto materialicé el concepto. Sí, claro, ¿no? Pero aquí vamos a visualizar con algoritmos específicos cuántas veces ese concepto, incluso por las palabras cuántas veces se repiten. Que no solamente me queda un algoritmo, vamos más allá. La inteligencia artificial. Pero algo muy importante. Ahorita la situación de la inteligencia artificial parece que es moda, ¿eh? Es eso. Algo lamentable. Nosotros hay que verlo como ingenieros, como analista de datos, científico de datos. La inteligencia no es una moda. La inteligencia artificial, perdón, no es una moda. La inteligencia artificial hay que considerarla con cautela. La inteligencia artificial actualmente tenemos pues varias, ¿no? GPT, Perplexity, DeepSeek, Grok, por ejemplo, entre otras más, ¿no? Kimi, Claude, muchas. Hay que tomarla con cautela, pero tampoco muy a la ligera. Y eso les comento porque en un grupo ahí que nos encontramos de WhatsApp, bueno, me invitaron, son contadores. Efectivamente, creo que por ahí viene una situación de que dicen que pues, casi los abogados van a desaparecer, ¿no? En el tenor de que la gente se tiene que defender con sus propios formatos electrónicos. Por ahí lo dijo una funcionaria, ¿no? Pues que pongo en tela de juicio su percepción cognitiva. Bueno, pues sí, se puede utilizar la inteligencia artificial, indudablemente. Pero muchos profesionistas, y yo he visto algunos contadores, que su cuadro contable, sus cuadros de trabajo, para identificar los puntos específicos, pues llegan a cargarlo a la inteligencia artificial. Hay que tener mucho cuidado con eso. E incluso en ese mismo grupo decían, oye, pues le pido a la IA que haga mi contabilidad. Y pues era un sarcasmo. Ahorita podremos manejar ese sarcasmo. Bueno, no lo creo que la IA lo haga. Por el momento. Pero los algoritmos avanzan a pasos agigantados.
No lo dudo que para el 2035 tengamos una IA que sí supere la situación de trabajo desde algunas profesiones de administración, contaduría, derecho, entre otros más. No lo dudo. ¿Por qué les digo esto? En San Francisco, donde tengo un colega, tiene su despacho allá, interactuamos por las cuestiones de capacitación. No sé qué pasa, no sé cuál es la situación acá con la IA que opera en México, pero acá, por ejemplo, yo he trabajado con Cloud. Esta IA, pues es muy temática, yo veo muy ordenada a comparación de OpenAI, de GPT. Y Grok, pues bueno, inunda, ya no se diga la China DeepSeek, inunda de muchos datos, ¿no? Pero Cloud parece que hay un orden, una clasificación de cada dato que emite. ¿Y qué es lo que ha pasado allá en San Francisco? Pues sí, efectivamente, hay algunos asesores jurídicos, pues que son los bots, ¿no? Que es un robot, una inteligencia artificial. Quien determina una situación contable, pues igual hay un robot. Bueno, digámoslo así, una inteligencia artificial. Entonces, acá parece que está un poco más limitada la operatividad de la IA. Aparentemente decimos, oye, la IA es mundial. No, hay ciertas situaciones donde opera con algunos límites. Aquí en México se ve. En Estados Unidos es más grande, más amplia, en parámetros más amplios. Entonces, eso es lo que, digamos, en lo particular, como nos enfocamos a investigar la inteligencia artificial. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que no dudo que en poco tiempo un esquema contable ya sea proporcionado por la inteligencia, por alguna inteligencia artificial. No digo de las comerciales, sino por una inteligencia artificial. Ya hablamos que de redes neuronales entrenadas para identificar simulaciones. A eso es lo que voy. En lo particular, su servidor, estamos entrenando 2 redes neuronales para identificar esta situación de operaciones. Obviamente se le carga millones de datos, ¿no? Pero ese es el esquema, ¿no? ¿Hasta dónde puedes identificarlo? Y por eso no podemos establecer un sarcasmo, decir, no, pues la IA ya me resolverá todo. Que no piensan que no pase, ¿no? Pero sí, probablemente puede pasar, ¿eh? Un alto índice de que puede pasar esa situación. ¿Y en qué sentido? Bueno, ¿por qué? Porque las mismas personas están cargando la información por ejemplo, a OpenAI, ¿no? O sea, a Cloud, ¿quién es la empresa que está detrás de ella? Es Anthropic, entre otros más. Grok, pues detrás de él, pues Elon Musk, ¿verdad? Con X. Y en Meta, por ejemplo, pues, ¿quién es de Meta? Pues Facebook, ¿no? Y su dueño. Entonces, si ustedes le cargan a la inteligencia artificial un tema sobre esto, de operaciones simuladas, que ustedes ahí ven en su pantalla, pues lo vas a empezar a entrenar y vas a pasar a ser parte del algoritmo de la inteligencia artificial. Entonces, hay que tener mucho cuidado qué es lo que le vamos a cargar a la inteligencia artificial. Acá hablamos la magnitud del problema en cifras, ¿no? Hablamos de la lista negra del SAT como EFOS. El CFDI emitidos son válidos en forma, pero simulan conceptos, bienes, servicios que nunca existen en la realidad. ¿Qué es lo que pasa acá? Incluso se ha dicho que una facturera, una persona moral simuladora, no es una empresa fantasma. En los medios de comunicación, empresas fantasma. Empresas fantasma quizás operativamente, pero jurídicamente están establecidas. Entonces ahí, si nos enfocamos al tema de la responsabilidad penal, ¿quién es el que tendría la responsabilidad penal? La estructura de la persona moral simuladora, o sea, de la empresa, ya sea un EFO, por ejemplo. ¿Sería su estructura, su representante legal, su administrador único? ¿Sería él? ¿O sería quien llegue a planear, a elaborar la estrategia para, con sus palabras que algunos dicen, para atenuar su carga fiscal? ¿Quién sería entonces el responsable? ¿El empresario o el estratega? Pues ese es el estratega, ¿no?